Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Hola, muchis, buenas noches. Disculpen, ¿alguien tuvo el problema para entrar con su cuenta? Sí, a mí me causó inconveniente y tuve que ingresar con otra cuenta de Gmail. Igual me sucedió a mí, compañeros, los que están planteando ese problema. No me voy a entrar con el correo institucional, solo con el otro correo que tenía. Entonces, sería bueno ahí planteárselo a alguno de los asesores del LIC para que nos vean qué podemos hacer, porque si no estoy mal, nos están registrando en una cosa de asistencia con el correo institucional, entonces podemos tener algún tipo de problema por ahí. No se te entendió nada. Sí, mi única duda es, No compañeros, se te entiende nada, compa. que yo ingresaba con mi correo, el institucional, ¿verdad? Pero hoy me aceptó el otro correo que tengo. No sé cuál de los dos me van a añadir para la reunión. El que tenés registrado en la universidad. Sí, Ok. esa era mi pregunta, compañeros, de que a mí con el institucional no me dejó entrar. Sin embargo, con el otro correo que no tengo registrado, sí me dejó entrar. Y mi pregunta es eso, que si de repente no podríamos tener algún tipo de problema con ese inconveniente. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, compañeros. Buenas Por noches, favor, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Y me voy a dejar- Real. Mire, compañeros, rapidito hablar yo. En el tema de los libros de texto, por favor, se abocan con las compañeras o compañeros coordinadores. Ellos les van a dar las instrucciones. El libro no es obligado comprarlo ni se dan puntos por eso. Lo que nosotros nos hacen es que nos dan una cantidad para que todas las secciones del doctor tengan su libro, porque ese libro tiene mucha demanda. Por eso lo hacemos a través de coordinación con los compañeros. Los que necesiten se abocan con las compañeras que son las coordinadoras, se hacen los listados y después se va a hacer. El precio es de 350 quetzales, que lo venden un poquito más caro en las librerías y todo, pero nosotros buscamos que por ese precio ustedes los logren adquirir con los coordinadores, o si es dentro del perímetro, se les va a entregar en la oficina o en algún lugar. Pero como le digo, es una colaboración, no es que yo me dedique a vender libros. Y yo no puedo hablar de este tema aquí en la plataforma, que es eminentemente educativa. Ahora bien, voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Mejía. Les comento, el ingreso a las clases está libre. Lo pueden ingresar ustedes con cualquier correo. Entiendo que así quedamos con el doctor Mejía. Para el tema de los exámenes parciales sí tenemos que utilizar el correo que ustedes sí han registrado, pero eso lo estamos trabajando para que, lo que pasa es que yo les entiendo, algunos compañeros no tienen saldo, no tienen, no sé, redes, entonces utilizan el que tengan a la mano. Entonces ahorita le vamos a pedir al doctor Mejía que les explique, pero ahorita pueden entrar con cualquier correo y por favor, el mismo link es todo el semestre, no va a cambiar. No va a cambiar, porque estaban preguntando, ¿cuál es el link? Entonces yo les dije, no compañeros, es el mismo, por favor, es el mismo. Con ese mismo ingresamos todo el semestre y pueden ingresar de cualquier correo. Por favor, doctor, si me escucha, le dejo el uso de la palabra unos 5 minutos. Por favor, acláreme que puede ingresar con cualquier correo y usted es el que maneja ese tema, por favor. Lo que el doctor comienza, por favor. muy bien. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a darle una pequeña solución a este pequeño inconveniente que están teniendo todos ustedes a raíz del baneo de las cuentas o algún tipo de situación que tuvieron con Google. En tal sentido, lo que nosotros tenemos que hacer a los que no les deja ingresar desde el correo institucional porque les banearon la cuenta, es decir, les eliminaron la cuenta, lo que ustedes tienen que realizar es un nuevo correo, ¿sí? Este nuevo correo, lo que vamos a hacer nosotros es ir a Control Académico Virtual, actualizamos con la cuenta nueva institucional que nosotros acabamos de crear,
de Google. Y prontamente los catedráticos van a estar siendo notificados de estos cambios, ¿sí? Entonces entiendo que no pueden ingresar ustedes a las sesiones por esta misma situación, pero recuerden una situación que es bastante importante. Resulta que la Facultad de Derecho les dio un tiempo perentorio hasta hoy, 2 de febrero, creería yo que culminan hasta las 11:59 p.m. para que ustedes actualicen estos correos, por favor. Si alguno tiene alguna inquietud, por favor la puede escribir en el chat. Yo con mucho gusto les voy a estar dando ese seguimiento, ¿verdad? Para darles un poco más de información siempre por el chat. Por favor, no sé si alguien tiene alguna pequeña inquietud relacionada a este tema, por favor. La puede hacer ahora. Buenas noches. Fíjese que a mí sí me dio ese problema de no poder entrar con la cuenta que pues he estado utilizando desde hace casi un año y está registrada en registro de estadística y en la facultad y todo, pero hoy no pude ingresar a la clase y la semana pasada sí pude entrar a la clase con esa cuenta. Y el correo sí está habilitado. Sí. Bueno, en este caso son situaciones, por ejemplo, aquí el doctor Francisco de Mata Vela con el licenciado Guillermo Hernández están manejando una cartera de un poco más de 250 estudiantes, se tiene entendido. Ahora bien, en ese sentido, lo que se está tratando de gestionar es enviarle todas estas situaciones a la coordinación del semestre para ver qué solución se les puede dar. Sí, porque la plataforma actualmente nos está admitiendo 250 estudiantes, pero se tendría que gestionar a través del correo institucional del catedrático la calendarización para que a ustedes les esté llegando efectivamente el enlace de forma directa, ¿sí? Pero hasta que nosotros no tengamos de forma concreta la información de parte de la coordinación, nosotros no podemos ver en este sentido. Pero tal como lo está manifestando el licenciado Guillermo Hernández, ustedes tienen la posibilidad efectivamente de ingresar con cualquier correo, ya sea personal, pero sí les sugiero yo a cada uno de ustedes que por favor actualicen este correo en control académico virtual, el correo institucional, porque tal vez con nosotros no les pueda afectar porque nosotros sí vamos a tratar de comprender todas estas situaciones que se están dando, pero los demás catedráticos no sabemos qué decisiones podrán tomar. Entonces, se les sugiere a cada uno de ustedes, por favor, ir a control virtual académico y gestionar la actualización de su correo, por favor. Bien, doctor, ahí estamos, fíjese. Bien, compañeros, entonces vamos a dejar el tema de las plataformas virtuales. Todos los cambios que vienen de la coordinación académica se los hacemos a través de los coordinadores y aquí con el doctor Mejía los vamos a trabajar. Seguimos siempre igual, no hay ningún cambio. Ya se logró que ingresen ustedes por cualquier correo. Por favor, seguimos y por favor tomen muy en cuenta. Me estaban preguntando antes de la clase cuál era el link. El link que se les dio al principio del semestre es el mismo que te van a utilizar todo el semestre. Tanto ustedes como el docente, el doctor de Mata, buscan el último correo, él le dan link y de todos modos se lo va a los coordinadores, pero no se va a cambiar por lo mismo para no estar cada semana cambiando y cambiando. Entonces, nos vamos a la parte académica, compañeros. Cualquier inquietud, estamos con los coordinadores y disculpe, doctor, ya estamos con el tiempo suyo. Me hacen el favor, compañeros, silenciamos micrófonos y dejamos en la exposición al doctor José Francisco de Mata Vela. Gracias. Muchas gracias al licenciado Hernández y muchas gracias al doctor Mejía. Al darle las buenas noches, estimados compañeros, estimadas compañeras, vamos a reiniciar con nuestro programa en atención a la agenda que teníamos prevista para el día de hoy, que se refiere a la evolución histórica del derecho penal. No sin antes agradecer profundamente la explicación que encomendaba al doctor Mejía y al licenciado Hernández. Ellos, insisto, son quienes hacen posible que este servidor de ustedes pueda llegar
de manera fluida y sin contratiempos en la clase virtual. Son quienes colaboran pues conmigo personalmente para ir adelante, especialmente en todo lo que se refiere a tecnología y a las plataformas de que ellos y ustedes estaban hablando. Así es que les voy a agradecer pues seguir ustedes también las recomendaciones e instrucciones que ellos dan en atención a las decisiones que ha tomado pues las autoridades de la universidad y la junta directiva de la facultad para ir teniendo éxito en esto. Ya es el segundo año y ya tenemos alguna experiencia. Sin embargo, les digo que este servidor no pudiera salir adelante si no tuviera la ayuda directa de mis estimados amigos, el doctor Mejía y el licenciado Hernández, a quienes reitero mi agradecimiento. Bien, con esto y luego de haber escuchado ya algunas de las instrucciones y recomendaciones que ellos dieron, vamos a seguir con el desarrollo de nuestro programa. En la segunda agenda dejamos para el día de hoy la evolución histórica del derecho penal. Solo quiero, como introducción, tal vez hacer una aclaración motivadora. Cada vez que hablamos de historia, como que nosotros creemos que eso no es tan importante. Es decir, cuando estamos estudiando, por ejemplo, o empezamos a estudiar, en este caso, una disciplina científica como es el derecho penal, y hablamos de historia, dirán, historia, eso, la verdad es que no nos interesa tanto. En este caso, les digo, la evolución histórica del derecho penal está íntimamente relacionada con las consecuencias y las repercusiones, los métodos, las escuelas y las críticas del derecho penal moderno. Les comentaba a los compañeros en la otra sección que incluso en pleno siglo XXI, como el que estamos viviendo actualmente, hay sociedades como la nuestra que, oigan lo que voy a decir, aún tiene prácticas que se llevaban a cabo en la época de la venganza privada en el derecho penal antiguo de la sociedad. Vean lo que les digo, es increíble. O sea, y no solo hay prácticas de esa naturaleza, sino que de alguna manera se tratan de legitimar como justas y algunas veces hasta como necesarias. Y entonces esto pues lo comento para que ustedes, para motivarlos a que vale la pena hacer un análisis técnico de toda la evolución histórica que ha tenido el derecho penal, porque está íntimamente relacionado con el derecho penal moderno. Y si ustedes quieren conocer cómo se ha ido desarrollando las ideas penales, pues vale bien la pena que pongamos mucha atención a esta etapa de nuestro programa, a esta parte de nuestro derecho penal. Cuando hablamos de ella, regular que el derecho penal que la sociedad al igual que ha tenido evolución en la misma humanidad, sencillamente porque el derecho penal es una disciplina jurídica actualmente, pues que es apasionante, diríamos así, porque refleja las mismas situaciones, problemas que va viviendo cada una de las personas dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve. De tal manera que los casos penales son dramas penales regularmente, en que de una forma u otra estudiamos la conducta que realizan algunas personas y que el Estado ha considerado como delictivas, y que son
reprochadas legalmente a través de una pena. Pero veamos, sí es cierto pues que ha habido una evolución histórica de las ideas penales, al igual que ha evolucionado la sociedad misma. Nosotros, para poder sistematizar esta historia de las ideas penales, no, cuando digo nosotros me refiero realmente a los tratadistas del derecho penal, quienes han dividido, pues desde hace mucho tiempo, desde que nosotros estudiábamos, ya encontrábamos los textos de derecho penal, esta división, por razones didácticas, en épocas. Se habla, por ejemplo, nosotros tenemos en el programa y en los textos aparece en la evolución histórica del derecho penal dividido por épocas. Y la primera es la época de la venganza privada. Luego se pasa a la época de la venganza divina. Luego a la época de la venganza pública. Luego al periodo humanitario, y luego nos lleva el periodo humanitario a la etapa científica del derecho penal, que nos hace y que nos transporta finalmente a la época moderna. De tal manera que voy a tratar de hacer una suprema síntesis, una relación pues bastante concreta de cada una de ellas para que ustedes la comprendan de la manera más motivante y puedan ir a hacer una lectura más profunda de cada una de ellas. En la primera etapa, que la doctrina del derecho penal llama época de la venganza privada, imaginémonos que en esta época de la venganza privada no había organización social, menos Estado, no había poder público, no había una organización sistemática, una organización de la sociedad como tal. Digamos, en el derecho penal antiguo, las primeras manifestaciones del derecho penal aparecen en las tribus, por ejemplo, que eran nómadas. No hay organización social, no hay organización del Estado, no hay nada. Pero lo que sí hay en la manera de convivir de las personas dentro de la tribu, dentro de sus comunidades, obviamente eran agresiones. Muchas veces personas que recibían o grupos que recibían agresiones, y ante una agresión de tal naturaleza, ya sea personal o a sus bienes, etcétera, había una reacción. Y había una reacción que no era más que, como dice la doctrina, de alguna manera una forma de vengarse de lo que les habían hecho. De tal manera que en la época de la venganza privada se le denominó la época bárbara, puesto que el derecho penal se manifiesta como el impulso de un instinto de defensa de la gente, un instinto de defensa de los grupos humanos que reaccionaban ante un ataque que sufrían de otras personas o de otros grupos. Lo único era que esta reacción era casi siempre mucho más grave que la que ellos habían recibido. Es decir, como era prácticamente una venganza, según ellos había que tratar de lesionar o actuar de tal manera que los otros ya no pudieran regresar a vengarse de lo que les habían hecho. Imagínense ustedes. A eso fue lo que subrayó lo que se denominó la época de la venganza privada como una época bárbara del derecho penal. Fue tan bárbara, era tan desproporcionada
la reacción de la venganza en relación al hecho recibido, que oigan lo que voy a decir. La doctrina dice que es cuando aparece la ley del talión como un paliativo. Imagínense ustedes, la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente como un paliativo para menguar o para de alguna manera mejorar la forma en que se vengaban las personas de los agravios recibidos. Decían no, solo ojo por ojo, solo diente por diente, no más allá, por favor. Es un paliativo, imagínense ustedes. De tal manera que eso fue lo que caracterizó aquella época de la venganza privada. Y a ellos se llaman o se denominan las primeras manifestaciones de derecho penal, porque obviamente hay la conducta pues que iba en agravio de una persona o de los bienes de otra persona o de un grupo de personas, y ellos recibían pues una reprimenda de parte de las mismas personas, porque no había organización social. Es decir, era una venganza de lo que hacían. Pero pues lo único era que la venganza pues sobrepasaban el agravio, la proporcionalidad del agravio que ellos habían cometido. Y por eso era pues que la ley del talión era un llamado pues para hacer un paliativo. Muy bien, se imaginarán ustedes qué época fue esta primera época bárbara, primera época de la venganza privada, derecho penal antiguo, sociedad no organizada, grupos que vivían desorganizadamente, pues en tribus o qué sé yo. Muy bien. Ustedes se pueden imaginar, estimados compañeros y compañeras, que en el siglo XXI, en sociedades como la nuestra, hay todavía manifestaciones claras y precisas de esa época de la venganza privada. Y que no solo hay manifestaciones de esta naturaleza, sino que muchas veces la gente cree que es lo más conveniente y que es lo más justo, entre comillas, lo cual es total y absolutamente absurdo. ¿A qué me refiero? Y eso era lo que quería decirles para motivarlos al estudio de esto. Haga un análisis de lo que actualmente sucede en nuestro medio con los denominados linchamientos. ¿Qué son los linchamientos? Son exactamente lo que sucedía en la época de la venganza privada. Es una reacción de cobrar justicia por la propia mano. Imagínense ustedes que este tipo de reacciones sociales, y no vamos a entrar a discutir pues si son o no o debieran ser, la verdad es que eso es ilegal, pues. Nadie puede cobrar justicia por propia mano. Solo el Estado es el que tiene el monopolio del ius puniendi, el derecho de castigar. Cualquier persona en la comisión de cualquier delito, por más grave que sea, debe ser llevado ante un juez, debe ser llevado ante los tribunales, debe ser llevado al Ministerio Público para que sea investigado y perseguido si es necesario y castigado finalmente si así es, pero no se puede cobrar justicia por propia mano. Imagínense los linchamientos en el que se supone que fue una persona la que cometió un delito, un robo o otro delito contra la vida, la integridad de la persona, o qué sé yo, y llegan al extremo de rociarle gasolina y darle fuego. Imagínense a los 10, 15 minutos, no eran ellos los verdaderos responsables, se fueron por otro. Imagínense, Dios guarde. Pues esas son manifestaciones de aquella época. Y actualmente todavía las tienen ustedes presentes
y algunas personas todavía creen pues que son legítimas, cuando es totalmente equivocado. Los linchamientos son la negación del derecho mismo, no hay para dónde. Pero pues para que vean de alguna manera qué importante es hacer un análisis no solo penal, sino criminológico, pues de cómo se dan las conductas y cómo reaccionan las personas o las sociedades muchas veces ante ese tipo de conductas. Muy bien. La época de la venganza privada en el derecho penal antiguo fue tan bárbara, ¿sí?, que aparece la ley del talión y aún así siguió siendo bárbara, de tal naturaleza que en un momento determinado, oigan esto, quienes representaban la justicia divina en la tierra, los religiosos, generalmente los sacerdotes, etcétera, dijeron, no puede seguir esto así. Es decir, no podemos permitir que la gente cobre justicia por propia mano. Si Dios es el único que tiene la potestad de juzgar y castigar en el cielo, después de muertos, los representantes de Dios seremos los que tenemos, o somos los que tenemos la potestad de juzgar y castigar en la tierra. Y fueron precisamente los religiosos, generalmente los sacerdotes, los que tomaron la justicia penal, la aplicación. Y a eso fue lo que le llamaron época de la venganza divina. Porque obviamente de la época de la venganza privada, que era la reacción de las mismas personas que recibían los agravios, pues luego pasa la justicia penal en un momento dado a manos de los representantes religiosos. Pero se da el caso que fue un periodo muy corto, porque para esto ya había organización social y ya estaba organizado el Estado. Y es el Estado el que advierte realmente que una cosa es todo lo tal y como actualmente pues se tiene sistematizado. Una cosa es lo que puede ser lo que es el pecado, y otra cosa es lo que es el delito. Y dice, el delito obviamente debe ser juzgado en la tierra por los representantes del Estado, por el Estado mismo. Y es el Estado en que dicen no pueden ser los religiosos, y el Estado, a partir de ese momento, toma en sus manos la aplicación de la justicia penal. El Estado ya o debidamente organizado, o por lo menos principiado a organizarse. A eso se le llama época de la venganza pública. Entonces pasamos de la época de la venganza privada a la época de la venganza pública, pasando por un periodo intermedio que se llamó época de la venganza divina. Pero, ¿por qué época de la venganza pública? Porque si bien es cierto, ya hay una organización social, una organización del Estado, ya es el Estado el que obviamente se encarga pues de aplicar penas a los delitos cometidos. También es cierto que la aplicación del derecho penal se lleva a cabo de manera arbitraria, de manera totalmente desproporcionada. Conductas que hoy serían irrisibles, como la magia, por ejemplo, castigadas en aquel momento con la pena de muerte, con la decapitación, con el despeñamiento, con el ahorcamiento, etc. O sea, totalmente desproporcionado. Y sin una clara convicción de lo que era la aplicación de la justicia, de manera sistemática. Por eso se le llamó época de la venganza pública, porque aun y cuando estaba en manos del Estado, pues se hacía de manera totalmente caprichosa, totalmente arbitraria, y eso nos lleva
inmediatamente a lo que se denominó el pedido humanitario. Aquí sí ya, ojo, cuando entramos o llegamos al periodo humanitario, estamos hablando ya del siglo XVII-XVIII. Siglo XVII-XVIII, donde aparece una corriente intelectual en Francia, denominada el iluminismo. Una corriente intelectual que en aquel momento estuvo, entre otros, representada por Montesquieu, por Voltaire, por Rousseau, todos estos tipos de filósofos, pues que empezaron no solo a proponer una organización y una sistematización de las distintas disciplinas filosóficas o sociales filosóficas, sino también obviamente de nuestra disciplina. Y es dentro de ellos que aparece en aquel momento un tratado que aún sigue teniendo vigencia, aparte de que fue escrito en 1764. Imagínense ustedes, se escribió en 1774 el tratado denominado de los delitos y de las penas, de César Bonesana, el marqués de Beccaria. Y si no mal recuerdo, César Bonesana, el marqués de Beccaria, era un marqués, cuando escribe el tratado de los delitos y de las penas tenía 20 y pico de años, 23, 24, 25 años. Era muy joven cuando empieza a escribir sobre esto, y es la obra del marqués de Beccaria. Es un librito pequeño, ojalá lo puedan conseguir. Está a la mano en cualquiera de las librerías en las que ustedes puedan inmediatamente tener acceso por internet. Y verán que la obra de los delitos y las penas del marqués de Beccaria dice que prácticamente es un alegato contra la arbitrariedad del Estado en la imposición de las penas. Es decir, el marqués de Beccaria representa no solo parte del periodo humanitario del derecho penal, sino representa los cimientos de lo que inmediatamente pasó a llamarse la etapa científica del derecho penal. En la etapa científica del derecho penal es donde aparecen las escuelas del derecho penal. Las escuelas, y cuando hablo de escuelas, que quede claro, no estoy pensando en edificios, pues. Se habla de escuelas del derecho penal y se denominan escuelas de derecho penal conjunto de doctrinas, de principios, de métodos que se utilizan para estudiar pues una ciencia, y en este caso el conjunto de doctrinas, métodos y principios para el estudio de la disciplina del derecho penal. Pero las escuelas del derecho penal tienen entonces la característica de que marcan el inicio de la etapa científica del derecho penal. Nuestra disciplina, a partir de ahí se principia a estudiar de manera sistematizada, organizada, y por eso se llama pues etapa científica. Pero ¿cómo se llega a la etapa científica? Vean ustedes, principiamos por la época de la venganza privada, a la época de la venganza pública, la época de la época de la venganza pública, pero antes pasamos un periodo corto de la época de la venganza divina. Luego se llega al periodo humanitario, aparece la obra de César Bonesana, el marqués de Beccaria, de los delitos y las penas, que estoy recomendando para que puedan leer, es pequeñito, y van a ver pues que obviamente tiene doctrinas y principios que son totalmente válidos en la actualidad, y con esa obra digamos es el cimiento de la época, de la etapa científica. Y la etapa científica del derecho penal inmediatamente nos transporta pues a la época moderna de nuestro derecho penal.
En la etapa científica del derecho penal se estudia en las escuelas. Y les comentaba que hoy, porque llevo la clase pues coordinada de la mejor manera, coordinada con las dos secciones, no voy a entrar a analizar hoy las escuelas, lo voy a hacer, Dios quiere, el próximo día de clases. Pero sí quiero que vean ustedes cómo en el derecho penal moderno regularmente se habla de dos grandes escuelas. Y las dos grandes escuelas nacen en Italia. La escuela clásica y la escuela positiva. La escuela clásica y la escuela positivista. Son las dos grandes escuelas del derecho penal. Es importante advertir que estas dos grandes escuelas del derecho penal que marcan, digamos, el inicio de la etapa científica de nuestra disciplina, son escuelas con principios, métodos, doctrinas totalmente diferentes. La escuela clásica del derecho penal es la primera que aparece después de superar la etapa del periodo humanitario. Y esta escuela considera que el derecho penal debe estudiarse como parte de las ciencias sociales o de las ciencias jurídicas. Y si se estudia como parte de las ciencias jurídicas, debe hacerse a través de un método adecuado para estudiar las ciencias jurídicas y sociales, el método lógico abstracto o racionalista, por ejemplo. Pero cuando esta escuela clásica de derecho penal tiene 50 y pico de años de existencia o más, tal vez, en Europa, ya ha sentado las bases de un derecho penal científico, organizado, sistemático, y empieza ya a florecer las teorías en otras partes del mundo, cuando aparece, oigan esto, suena interesante, en la misma Italia, una nueva corriente en contra de la escuela clásica. Y vean, curiosidad jurídica. La denominada escuela clásica del derecho penal no se llamaba escuela clásica. Escuela clásica era el apodo que le pusieron los positivistas. Realmente se denominaba escuela de juristas. ¿Por qué? Porque todos eran abogados. Todos eran juristas. Y se denominaba escuela de juristas. Pero cuando aparece la escuela positiva o positivista, ellos dijeron como una manera de hablar despectivamente, aquellos son los clásicos. Entonces, ese nominativo de escuela clásica prácticamente, vean ustedes qué curioso, fue un apodo que los positivistas le pusieron a los clásicos. Y así se conoce actualmente, pues. En los libros de derecho penal se habla de la escuela clásica del derecho penal, pero esa realmente era la escuela de juristas. Cuando aparece la escuela positiva, aparece con métodos, doctrinas y principios totalmente diferentes, radicalmente diferentes a la clásica. Por ejemplo, ellos criticaban a la escuela clásica o de juristas diciendo que estudiaban el derecho penal como una ciencia social, cuando ellos creían que el derecho penal no debería estudiarse dentro de las ciencias sociales, debería estudiarse dentro de las ciencias naturales, como la física, como la química. Y lo que pasa es que la escuela positiva utilizaba un método de observación experimental que es propio de las ciencias naturales. Entonces ahí aparecen las doctrinas, los principios y los métodos de las dos grandes escuelas, y eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Pero cuando cae en crisis el derecho penal por el aparecimiento de la escuela positiva, después de haberse ya sentado las bases de la escuela clásica,
Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En las diferentes legislaciones, los países del mundo, bueno, ¿y ahora a quién seguimos? ¿A los clásicos o a los positivistas? Y ahí es donde aparecen una serie de escuelas que se denominan escuelas intermedias del derecho penal. La escuela sociológica francesa, la escuela técnica jurídica alemana, y una serie de escuelas que toman parte de la doctrina y métodos de una y de otra escuela. Y eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase. Lo que quería llamar la atención es ponerlos a ustedes ya en perspectiva de que vean la importancia que tiene la evolución histórica del derecho penal. No solo historia, pues. Vean cómo ha evolucionado desde la época antigua hasta la época moderna. Y quiero decirles algo, así como hay prácticas todavía en nuestras sociedades que responden a las más críticas prácticas de la época de la venganza privada, también hay principios que se mantienen aún vigentes. Vamos a ver principios de la escuela de juristas, de la escuela clásica, que aún mantiene vigentes el Código Penal de Guatemala. Y principios también de la escuela positiva que aún están vigentes. Cuando obviamente ya ha sido evolucionada o superada la escuela, los postulados de escuela clásica y escuela positiva. Pero aún los códigos mantienen muchos principios de estas escuelas y de las escuelas intermedias. Eso es la importancia pues que tiene ahora analizar detenidamente la evolución del derecho penal. Van a ver ustedes cómo la escuela clásica o de juristas sentó las bases del derecho penal moderno, mientras que la escuela positiva sentó las bases de lo que hoy conocemos como criminología. O sea, la criminología, pues una ciencia multidisciplinaria que trata de estudiar lo mismo que el derecho penal, el delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. El objeto de estudio es el mismo, solo que el derecho penal y la criminología lo hacen desde diferentes puntos de vista. Uno responde, dicen, a los postulados de los juristas y la escuela de juristas o escuela clásica, mientras que los otros van respondiendo a los postulados de la escuela positivista. Eso es lo que vamos a ver detenidamente en la próxima sesión de clase. Así es que muchísimas gracias por su atención, estimados compañeros. Pasen feliz noche y que estén bien. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.